Saludos a todos. Nuevo reporte semanal, estrategias semanales con brújula de mercados, pero esta vez superando todos los récords. Son las 2 menos 6 minutos de la madrugada y estoy haciendo este vídeo reporte desde la redacción de un hotel. Me encontraba de viaje por una cuestión de negocio en cuanto a inversión, ¿no? A fondos de inversión y demás. Y bueno, he aprovechado para hacer el vídeo reporte semanal porque es un compromiso que tengo con todos los que seguís el canal de que al menos tengamos alguna referencia a qué es lo que está pasando y bueno, la portada lo define todo. Por cierto, no suelo comentarlo, pero además de los vídeos reportes, supongo que muchos de los que seguís este canal ya me conoceréis el background que tengo y qué desarrollo hago en mi vida profesional. Doy soporte a clientes institucionales, a personas que tienen determinadas carteras de inversión desarrolladas, que están desarrollando proyectos de inversión diferentes, tecnología, trading algorítmico y demás cuestiones, pues bueno, os doy soporte bien a través de Swissquote, a través incluso personal, a través del contacto que voy estableciendo con vosotros en redes sociales, pero simplemente quiero recordároslo, ¿vale? Estoy ahí, incluso ahora estoy trabajando bastante en el tema de regulación para Europa, con el tema de MiFID II, avanzando, investigando bastante el tema de IBs, Introduced Brokers, comisiones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, la nueva normativa. Es un proyecto bastante complicado, pero también ambicioso porque supondrá pues casi un terremoto, ¿no? En lo que se refiere al terreno de toda la regulación financiera europea, que se pasará a tres pueblos incluso en comparación con la regulación americana, aunque nadie sabe exactamente cómo afectará. Bueno, esto simplemente lo digo a nivel anecdótico para que sepáis que estoy ahí, que sigo de cerca también la normativa, sigo de cerca también el desarrollo de negocio en el terreno financiero y que me tenéis de contacto también para eso, no solamente para el tema de analizar el mercado de cerca, ¿vale? Y bueno, voy ya con el material de esta semana. Fijaros que la portada que he elegido es un diario alemán y un diario británico. The Economist, no hay que olvidar, ya lo comenté alguna vez, The Economist está situado en Londres, enfrente del Banco de Inglaterra, lo cual es algo bastante simbólico. Bueno, y ambos tienen a un protagonista, en este caso es Donald Trump. Los alemanes en este diario, Der Spiegel, le muestran cortando la cabeza a la Estatua de la Libertad y el The Economist le muestra como un insurgente de la Casa Blanca. Bueno, no son portadas nuevas, no se trata de nada nuevo, ¿vale? Lo que estoy poniendo aquí, pero sí viene a colación con lo que vamos a hablar sobre lo que creo que es más relevante durante la semana anterior de mercado, que ha sido el programa fiscal de Donald Trump, las reformas que se han establecido en ese programa fiscal y los problemas con los que se va a encontrar. Ha sido aprobado ya, al fin, por fin, por la Cámara Baja, aunque le queda todavía la aprobación del Senado, el plan de reforma fiscal de Donald Trump. ¿Qué haremos? Bueno, pues voy a sacar la agenda del video reporte de esta semana para que veamos exactamente pues, qué es lo que vamos a tratar durante este video reporte. Está por un lado, la reforma fiscal paso a paso, que leeremos simplemente una actualización a nivel de artículos de qué es la reforma fiscal, en qué punto nos encontramos ahora mismo de ella. Pero luego haremos un análisis económico que he encontrado a través del Zero Hedge, en el que nos muestra cómo fueron las reformas fiscales previas, la de Bush, la de Reagan, en cuanto a dos factores, la deuda norteamericana y el desarrollo económico de Estados Unidos, ¿vale? Porque esa es la clave realmente del programa fiscal norteamericano. Luego pasamos a la conspiración rusa nunca se acaba. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo exactamente vuelve otra vez a salir a portada de diario los acontecimientos que ocurren con la relación entre las elecciones de Donald Trump, las elecciones americanas, la campaña electoral que hizo Donald Trump y la relación que tenía con Rusia. Los vínculos nunca se terminan, parece que es un cuento que da para jugar continuamente con ello y vamos a hablar, bueno, pues si existen ciertas influencias en Europa, porque también se ha hablado en Europa ahora de la influencia rusa, se habló con el Brexit, se habla ahora también con el tema de Cataluña. Entonces, vamos a citarlo y vamos a ver qué tiene de verdad todo esto. Y luego hablaremos de una reflexión que quizá ya haya escuchado, sencillamente porque vamos a sacar pues, una reflexión de una persona polémica que ha hecho en el Parlamento Europeo sobre este tipo de temas, sin citar específicamente a Rusia, pero sí citando la influencia que realmente puede existir de otro tipo de personas que no se mencionan en los medios financieros masivos y que sin embargo pueden tener cierta relación con influencias políticas en estos países. Pero en definitiva, el reporte de esta semana, quiero recalcar, no se trata de un reporte en el que hablemos caprichosamente de influencias políticas en Estados Unidos, en Europa, de si los hackers rusos o de este tipo de cosas. No, al revés, quiero que, o pretendo al menos, que Brújula de Mercado sea una referencia para que quitemos todo el ruido de fondo mediático que hay, para que sepamos realmente por dónde van los tiros y para que
intento al menos que sea algo honesto, que sea un canal honesto en el que puedas decir, bueno, me fío de lo que se cuenta aquí, porque aquí no se cuenta nada de ningún grupo financiero que esté cubriendo este medio, sino que se cuenta sencillamente lo que los que estamos dentro del mercado, los que nos zambullimos en los mercados y trabajamos mercado, realmente sentimos que está ocurriendo, ¿vale? Y esa es la reflexión principal que pretendo. Después de eso pasaré a los repasos de estrategia de esta semana, de la semana pasada y de esta semana, ¿vale? Comparado con lo que vimos la semana pasada, qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido, a qué objetivos hemos llegado y qué esperamos de esta semana, ¿vale? Así que nada, voy a ir avanzando ya en la temática y vamos con ello. Leo un artículo sencillamente que nos ponga un poco al día. Donald Trump está a un paso más cerca de lograr la reforma fiscal y anotarse una victoria. La Cámara de Representantes aprobó este jueves un recorte de impuestos para empresas y contribuyentes de 1,4 billones de dólares por 227 votos a favor y 205 en contra. Ahí está bastante pillada la mayoría de Trump. Una victoria por el Partido Republicano que ha visto sus grandes proyectos legislativos de 2017 decaer en el Senado y que sitúa al presidente más cerca de su ansiada reforma fiscal. Un gran paso hacia el cumplimiento de nuestro compromiso de llevar a cabo una bajada histórica de los impuestos para los estadounidenses antes de final de año, dijo Trump en un comunicado compartido por el portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. El proyecto que recibió luz verde en la Cámara Baja y que está pendiente aún de su tramitación en el Senado rebaja el impuesto de sociedades que pagan las empresas del 35% al 20% como quería el presidente. Para los contribuyentes individuales simplificaría los tramos impositivos que pasan del 7 al 4, del 12 al 25, 35, 39,6 y eliminan varias deducciones. El portavoz de los republicanos, Paul Ryan, sostuvo que este proyecto de ley contribuirá a un crecimiento económico más rápido. También destacó la relevancia del paso dado. Han pasado 31 años desde la última vez que hicimos esto. Dijo antes de subrayar que el interés general del país prevalece sobre los intereses especiales de Washington. A pesar de afirmar que es fiscalmente conservador, lo que es tan sorprendente es que los republicanos estén considerando hacer esto cuando la deuda está en el nivel más alto de la historia y sube. ¿Vale? Esto es lo que publica el diario El Mundo y vamos a ver que esa última pincelada que hemos hablado, por qué los conservadores están a punto de aprobar una reforma cuando estamos en los niveles más altos de deuda, ahora con Zero Hedge va a empezar a desvelarse, ¿vale? Ese misterio. Una decepción fiscal, cuento de hadas, reforma fiscal y crecimiento. El Committee for a Responsible Budget, el comité para un presupuesto o budget, presupuesto responsable, redactó después de la aprobación de la factura tributaria lo siguiente. La Cámara aprobó recortes de impuestos financiados con deuda basados en predicciones de crecimiento económico mágico que desafían la historia y todos los análisis confiables. La reforma fiscal debería hacer crecer la economía y no aumentar la deuda. Desafortunadamente, los legisladores están asumiendo que un crecimiento económico más rápido pagará ese aumento de la deuda cuando no haya evidencia de que cubrirá más de una fracción de los costes de la factura tributaria. La última vez que el Congreso agregó un recorte fiscal de 10 cifras en la deuda de 2001 hizo un agujero en el presupuesto y ayudó a eliminar nuestros excedentes, a pesar de las afirmaciones de que el crecimiento económico cubriría el costo. El hada del crecimiento no apareció entonces y sería imprudente suponer que lo hará esta vez. Es decir, y Ciro Hedge dice, lee esto de nuevo. Deja claro el punto, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que nada te garantiza que ese recorte de impuestos vaya a generar el crecimiento económico necesario para cubrir los costes de la reducción. Sin embargo, esto es una teoría que ya he comentado en algún vídeo que otro, una teoría keynesiana que a mí en la época de mis estudios económicos me trajo muchísima curiosidad porque era paradójica, se llamaba cebar la bomba. Consistía en que una reducción de los impuestos consigue generar más ingresos porque aumenta la masa tributaria, lo contamos en el artículo anterior y en este incluso, en este vídeo reporte de esta semana, pues bueno, recalco únicamente que está ahí, que esa información es accesible, son estrategias anticíclicas de economías keynesianas, propiamente keynesianas, y que establecen eso, que para reducir el déficit no siempre se hace una reducción del gasto. Para reducir el déficit incluso se puede aumentar el gasto, pero al aumentar el gasto lo que haces es que reactivas, ¿cómo diríamos?, recursos económicos inactivos, los pones en funcionamiento y empiezan a rendir ciertos ingresos y beneficios a la economía y por lo tanto retribuyen otra vez en nuevos ingresos para ingresos públicos que restablecen el balance en el déficit del Estado, ¿vale?
Y continúo con Zero Hedge. Dice, cuando se aprobaron los recortes impositivos de Reagan, la deuda era menos del 50% del PIB. La inflación y las tasas de interés eran altas y caían. La economía se estaba recuperando de las recesiones consecutivas. Atención, cuando se aprobaron los recortes de impuestos de Bush, la deuda al PIB fue solo un poco más alta que la de Reagan, pero a pesar de los recortes fiscales, la economía cayó en una recesión agravada por la quiebra de las .com. Aquí viene la parte más importante. Actualmente la deuda es del 104% del PIB, más alta que cualquier otro momento de la historia. La economía ha estado en una expansión de 9 años, pero la tasa de crecimiento es más baja, la más baja que se haya registrado. Y la tasa de interés e inflación son bajas. Y la Fed está en fase de retiro de estímulos monetarios. Es decir, si comparásemos la de Reagan y la de Bush con la actual es la que tiene todo en contra comparado con las anteriores para funcionar. Y ninguna de las anteriores funcionó. Eso es lo que quiere decir el artículo que ha republicado Zero Hedge. ¿Vale? Lo que quiere decir es que Reagan tenía mejores condiciones económicas que las actuales, Bush también lo tenía y en ambos casos los recortes de impuestos no generaron un mayor estímulo, ¿vale? O el estímulo que generaron no consiguió generar crecimiento económico que fuese capaz de reducir la deuda de Estados Unidos. La situación actual es mucho más parecida a Bush versus Reagan. Por último, a pesar de los continuos puntos de decisión sobre el hecho de que los recortes de impuestos impulsan el crecimiento económico y se pagarán por sí mismos a lo largo del tiempo, no hay evidencia que respalde ese reclamo. Aquí en este caso, Zero Hedge, un diario como este, coincide con lo que publicaba el diario El Mundo en ese artículo que hemos leído hace un momento. ¿Vale? A pesar de afirmar que es fiscalmente conservador, lo que es tan sorprendente es que los republicanos estén considerando hacer esto cuando la deuda está al nivel más alto de la historia y sube, dado que se proyecta que tomamos prestado otros 10 trillones en la próxima década, los republicanos deberían buscar una reforma tributaria fiscalmente responsable, en lugar de acumular otros 2,2 trillones adicionales. Así que es la postura que tenía este organismo de control de deuda o de control del déficit. Y aquí viene un gráfico que nos ha mostrado junto con este artículo que es muy interesante porque vais a poder ver cómo uno representa el crecimiento económico, ¿vale? Bruto, el GDP, y el otro representa la deuda. Entonces vemos cómo la deuda sube y el crecimiento económico se va estancando desde, ojo, finales de los 70, ¿vale? Esto es una cosa que he comentado 1000 veces porque aquí empieza el declive del dólar, ¿vale? Y desde entonces no se recupera realmente. Hay cierto estancamiento, recuperación en la década del 99 al 2002, que esto es el año 98 y el año 2000, con el estímulo y vino esa caída fuerte que tuvo el crecimiento porque fue también un problema. Esto es un crack, ¿vale? Esto fue un crack que se produjo aquí y otro que se produjo aquí con el 2008, ¿vale? Pero en algún caso lo más terrible es ver el incremento que ha supuesto la deuda norteamericana con un crecimiento económico que parece estar ya en barrena y cayendo. Es decir, esta relación es muy difícil de revertir, como veis, porque está muy desacompasada. Tendríamos que reducir la deuda norteamericana y aumentar el crecimiento económico a cifras brutales para poder rectificar la situación actual, en la cual, como vemos, la deuda norteamericana parece insalvable, está fuera de control y el crecimiento económico que debería generarse para poder restablecerla pues es dudoso y puede tardar a lo mejor décadas. Simplemente mirad la dimensión de este gráfico del año 66 hasta el año 2017 y entenderemos de qué va esta proyección, ¿vale? Y aquí pongo sencillamente un chiste para que se entienda un poco la mentalidad esta keynesiana de tratar de reducir la recaudación fiscal, es decir, obtener menos ingresos públicos. Estados Unidos, el Estado como tal, obtiene menos ingresos, sin embargo, es capaz de equilibrar la deuda. Pues bueno, aquí hay un chiste. Eventually they will get full and go away. Está tirando, supongo que Obama, ¿no? El cartoon representa a Obama, filetes de un cubo que se llama deuda a los tiburones y dice, bueno, eh, eventualmente acabarán llenándose la barriga y se irán, ¿no? Esa es la esperanza keynesiana, de que cebando a los tiburones se acabarán llenando y se acabarán yendo por sí mismos. No, pues esta es la paradoja keynesiana que a muchos economistas son anti-keynesianos y otros son pro-keynesianos, ¿vale? Pero esta es la postura. Y la economía norteamericana a nivel monetario, no solo a nivel fiscal, ¿eh? A nivel fiscal lo estamos comentando ahora, pero a nivel monetario podríamos comentarlo desde hace años ya. La Reserva Federal es keynesiana por la política monetaria que ha llevado a cabo desde el año 2008, que es estímulo continuo, cebando a las instituciones financieras para evitar un cambio, una quiebra del sistema financiero como tal, como se conoce. Los too big to fail
aquellos bancos que son demasiado grandes para quebrar, pese a que se encuentren en situaciones financieras opacas o dudosas en cuanto a crédito o riesgo de default, ¿vale? Y bueno, aquí entro ya en la parte de Rusia. Se revela que Mueller emitió las primeras citaciones de Rusia directamente a oficiales de campaña de Trump. Más de una docena de funcionarios de la campaña de Trump han sido citados por la oficina del abogado especial Robert Mueller, según un estrondoso informe de Wall Street Journal el jueves. Las citaciones fueron emitidas en octubre y especialmente exigen la presentación de documentos por parte de sus oficiales de campaña. La orden de Mueller parece haber tomado por sorpresa a la administración de Trump. Y le dijeron al Journal que no entienden por qué se emitieron citaciones, pues sentían que habían cooperado con la investigación. El informe del Journal también tiene cuidado de señalar que las citaciones, aunque son significativas, no exigen testimonio de ningún funcionario que las haya recibido. Aún así, la movida señala un aumento importante de investigación de Mueller sobre la posible colusión entre la campaña de Trump y la contrainteligencia rusa para socavar las elecciones de 2016 e inclinarlas a favor de Donald Trump. De nuevo viene aquí el fantasma y insisto, yo tengo un buen compañero en Londres, de otro país, que le gusta mucho este tema y siempre digo lo mismo. Parece que nunca se llega a la conclusión o se asume que Hillary Clinton perdió las elecciones, sino que esto es un tema recurrente que vuelve una y otra vez. Es decir, Hillary Clinton perdió las elecciones, pero no se pasa página, tienen que volver continuamente a por qué las perdió, ¿no? Y continúo. Por primera vez en el transcurso de la investigación del fiscal especial se ha formulado una orden formal de Mueller a los miembros de campaña de Trump, combinando con la acusación del exgerente de campaña de Trump, Paul Manafort, y la condena de George Papadopoulos, exagente de la Policía Exterior de campaña, muestra que los investigadores de Mueller parecen estar metódicamente cerrando el círculo interno de Trump. Es decir, seguimos, en este caso, acusando ya a miembros de campaña de Trump de haber tenido algún tipo de confabulación con los rusos en las elecciones, ¿vale? Y pongo otro chiste más, ¿vale? Bueno, esto de excepción fiscal lo obviamos porque obviamente no es el título de la viñeta que os pongo aquí. Tenemos lo que sería el símbolo del partido, y en este caso dice: The Russians hacked our lock. Los rusos hackearon nuestro candado, y un cofre en el que aparece corrupción, fraude, calaveras y demás. Es decir, los escándalos de Hillary Clinton y el Partido Demócrata aireados por hackers rusos. En este caso recuerdo que todo esto viene de Wikileaks, que fue el que desclasificó correos electrónicos de Hillary Clinton, incluidos aquellos en los que se revelaban, por poner un ejemplo, que el jefe de campaña de Hillary Clinton recibía las preguntas, Hillary Clinton le recibía las preguntas que iban a ser formuladas por CNN en los debates, de modo que Sanders, su candidato republicano opositor, no tenía las mismas condiciones para debatir con ella, ¿vale? Y bueno, pues obviamente la pregunta aquí sería si Wikileaks, al desclasificar ese tipo de información que muestra quizá corrupción, quizá fraude, ¿quién es el culpable? El sujeto que puede haber cometido ciertos delitos o la persona que los está aireando y revelando, ¿no? Eso es una paradoja que dejo ahí planteada. Secretario del Tesoro de Estados Unidos: nadie cree que Rusia haya tenido un impacto en las elecciones. Hiciera lo que hiciera Rusia durante la campaña presidencial en Estados Unidos el pasado año, no tuvo ningún impacto en el resultado, asegura el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. En una entrevista en el programa Face the Nation de CBS News, el secretario del Tesoro comentó las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que afirmó que creía que el presidente ruso Vladimir Putin fue sincero al negar las acusaciones de intromisión en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. El público estadounidense está listo para pasar a asuntos más importantes. Mnuchin, encargado de implementar las sanciones a Moscú por supuesta interferencia electoral, hizo hincapié en que su departamento está cumpliendo con las medidas restrictivas, aunque cuestionó las razones que hay detrás de ellas. Es decir, sí cumplen con ellas, pero no creen que haya un motivo claro por el que aplicárselas a Rusia. Aquí, bueno, aprovecho para hacer otra reflexión más, que en alguna ocasión creo que hemos comentado en algún vídeo. Hablan continuamente de una influencia rusa en las elecciones norteamericanas.
en las elecciones, bueno, en el proceso del referéndum Brexit. Incluso se habla ahora del referéndum de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no hay que olvidar que sí existen influencias claras políticas entre los países. Yo, en este caso, no puedo evitar recordar ahora que está de actualidad el tirar abajo el acuerdo nuclear con Irán, que quiere hacer Donald Trump, que quiere tirar abajo el acuerdo nuclear de Donald Trump de Estados Unidos con Irán. Ese acuerdo fue alcanzado por Obama. Y cuando ese acuerdo fue alcanzado por Obama, el gobierno israelí, en este caso el primer ministro israelí, Netanyahu, dio un discurso en el Congreso norteamericano, 2015. Es decir, repito, el primer ministro de un país extranjero israelí da un discurso en el Congreso norteamericano en 2015 sobre una decisión que toma Estados Unidos, que es un acuerdo nuclear con Irán. Eso no es influencia política abierta directamente de un país sobre otro. Me remito, 2016, proceso electoral del Brexit británico. Obama visita Londres y se decanta obviamente por solicitar a la gente que voten que no a ese proceso de Brexit. ¿Eso no es injerencia política de un país dentro de otro? Entonces, cosas que son tan evidentes pasan desapercibidas y en cambio se dedican a perseguir fantasmas sobre posibles influencias políticas de alguien a través de un hackeo es decir, de nuevo creo que es lo que nos engañan, nos la dan con queso, amigos, porque nos acaban mostrando siempre una bestia negra inventada con la cual justificar sus fracasos o por qué tus decisiones no son las que deberían, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en eso hasta que no veamos esto, que es lo que de verdad nos importa, el mercado. Con estas tonterías de estar cazando fantasmas, no existe coherencia en el precio que estamos trabajando. Vemos un índice dólar lateralizado en todo lo que lleva de semana, 2017, noviembre 13, lunes pasado, bajada en el índice dólar y luego que lateralización durante toda la semana en la que ahora parece que coge algo de impulso. Esto es el precio de estar siempre mareando con temas de no dejar avanzar el programa fiscal, porque tiene demasiados enemigos políticos dentro y fuera del partido, tiene oposición fuera del partido y tiene oposición dentro del partido el presidente de los Estados Unidos. Hace poco vi una viñeta divertida de los demócratas, era el burro de los demócratas poniendo pros y contras del plan fiscal de Donald Trump. Pros, estímulo de la clase media, estímulo del crecimiento económico, bueno, estímulo de la clase media no, recuperación del poder adquisitivo de clase media. Decía, estímulo de la clase media. Estímulo del crecimiento económico, fortalecimiento de la clase media, es decir, algún tipo de intento de hacer un proyecto de futuro en una economía, sea norteamericana o sea cualquier economía occidental, pero tiene sentido porque ya se ha probado en el pasado ese tipo de política anticiclica o keynesiana. Lo que no tiene sentido es el que continuamente veamos que hay un interés económico bien claro definido o hay unos intereses políticos claros y definidos en cambiar el rumbo del destino de la principal economía del mundo y esto provoca distorsiones en el mercado que duda cabe cuando vemos que su divisa se vuelve errática y lateralizada y que por supuesto afecta al resto de mercados, ¿vale? Como un ejemplo claro de lo que estoy diciendo tenemos la curva de tipos de Estados Unidos y un ejemplo claro de una curva de tipos que funciona en condiciones que es la alemana. Entonces tenemos una curva de tipos extremadamente sana y tenemos una curva de tipos de la principal economía del mundo arriba, ¿vale? Claro, al compararlo con la alemana es como compararlo con una persona que está en condiciones físicas que no son malas frente a una persona que está en condiciones físicas que son óptimas, ¿vale? Esta curva de tipos, lo que estamos viendo es que el ángulo que tiene es bastante más plano, vamos a ver si lo dibujo bien, bastante más plano que, por ejemplo, la alemana. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la confianza en el corto plazo en Estados Unidos, su credibilidad, su crédito, se ve erosionado. Como veis, se incrementa bastante más que el que tendría una economía en la que hay 100% confianza en sus datos macro. ¿Vale? Y por eso el rendimiento, fijaros que en el caso más extremo de Alemania no se aproxima ni siquiera a las que tiene en el corto plazo Estados Unidos. Lo veis, ese 1%, etcétera. Lo cual nos lleva a entender que efectivamente todos los problemas por los que pasa Estados Unidos hoy en día se reflejan, uno, en su divisa principalmente, y dos, en su credibilidad crediticia, en su credit default swap, en sus ratios. Hablamos de lo que sería la prima de riesgo de la principal economía del mundo, que es para echarse a temblar. Todo esto se refleja aquí. La deuda
la falta de coherencia en el programa de política fiscal, la falta de credibilidad en el programa de política monetaria por parte de la Reserva Federal con tipos de interés que no se termina de ver claro si van a subir o no, etcétera, etcétera, etcétera. Una política monetaria que no está del todo clara, una política fiscal que no termina de lanzarse y asuntos políticos internos que deterioran la imagen del líder de la principal nación del mundo, del principal líder económico del mundo, que es Estados Unidos. Todo esto influye en mercado. Por eso hablamos de esto en Brújula de Mercados, porque todo este tipo de ruido influye en mercado, ¿vale? Y seguimos. Vamos a ver el flujo del dinero, vamos a ver qué divisas se han fortalecido y cuáles se han debilitado. En este caso, el euro, lo vemos que pese al debilitamiento que ha tenido el dólar durante la semana, el euro tampoco es que se haya fortalecido del todo, pero ha aguantado más o menos en zonas en las que ya empezaba la semana anterior. La libra sí se ha fortalecido de manera importante. Y luego vemos que ha habido una bajada clara del australiano, cosa que aprovecharemos para comentar con las estrategias que tomamos la semana pasada que implicaron el AUTSI. No íbamos desencaminados cuando apuntamos al AUTSI, no de la semana pasada, sino la pasada y la anterior. 2 semanas ya en Brújula Mercados apuntando a las divisas pacíficas, las divisas del Pacífico, las commodity currencies, neozelandés y australiano. Y en este caso hemos visto que por fin se produce un movimiento fuerte en el australiano que en algunos casos nos ha dado rendimientos positivos, como en el caso de la libra contra el australiano, o en el caso del australiano contra el propio dólar, o en el caso del euro contra el australiano, ¿vale? Ahora lo veremos más avanzado. Pero vamos a comentar este spread que decíamos. El tema de los hackers rusos puede dar tanto de sí como para esto. Tenemos aquí una portada de Zero Hedge, pone Russian Gates Spread to Europe. El caso de Rusia, se extiende a Europa y te pone Now it seems that every development. Ahora parece que cualquier país desarrollado which unwelcome by que no sea bienvenido por el establishment desde el Brexit hasta el referéndum de independencia de Cataluña, culpa a Rusia. Es decir, todo resultado que no esté de acuerdo con la agenda que quiere establecer el establishment, tendrán que buscar un culpable y en este caso, pues como lo de Rusia es perfecto porque no puedes demostrar nada, ¿no? Pues por unos hackers rusos que vinieron. Entonces, bueno, hay muchas bromas de, bueno, y esto, bueno, pues el día de mañana no subimos un reporte de mercado, ¿no? El día de mañana dejamos un lunes sin subir el reporte semanal y cuando algún amigo nos pregunte por alguna red social, oye, ¿y por qué no lo has subido? Bueno, sí lo subí, pero es que los hackers rusos lo eliminaron, ¿vale? Pues bueno, en fin, bromas de estas, ¿no? Entonces, os he traído una reflexión. Vaya por delante que esa reflexión que os he traído quizá viene de una persona bastante polémica, ¿vale? Nigel Farage. Y esta persona que es bastante polémica no quiere decir, o sea, no me importa quién es él, lo que me importa es lo que comenta y que quiero que, bueno, que reflexionéis sobre ese mensaje porque me parece que pone la guinda al pastel de todo lo que estamos contando ahora mismo sobre la colusión de Rusia en el proceso electoral americano, ¿vale? Ahí vamos con él. Mr. Farage, 2.5 minutes. Thank you. As Mr. Moscovici said at the start of this, the leak of all these papers and lists of people with offshore holdings has come about because of the Society of Investigative Journalists. But what's not been said this morning, and I think is relevant, is that the funding of these investigations came from one George Soros. Now, I say this at a time, I'm going to come back to so what, and it may have some personal interest for you as well. I say this at a time when the use of money and the influence it may have had on the Brexit result or the Trump election has reached a level of virtual hysteria. Just last week, the Electoral Commission in the UK launched an investigation to find out whether the Leave campaign had offshore money or Russian money. This came about as a result of questions asked in the House of Commons by one Ben Bradshaw, somebody linked to an organisation called Open Society. I just wonder, when we're talking about offshore money, when we're talking about political subversion, when we're talking about collusion, I wonder whether we're looking in the wrong place. And I say that because George Soros recently gave Open Society, his organisation, which of course campaigns for free movement of peoples and supports supranational structures like the European Union, he recently gave it $18 billion. And his influence here and in Brussels is truly extraordinary. Open Society boast that they had 42 meetings last year with the European Commission. They've even published a book of reliable friends in the European Parliament, and there are 226 names on that list
including yours, sir. I thought you'd find this interesting. We even had last week Mr Verhofstadt lobbying on behalf of Mr Soros at the Conference of Presidents in a battle that is going on with Viktor Orban, the Prime Minister of Hungary. If we're going to have a debate and we're going to talk about full political and financial transparency, well, let's do it. So I should be writing today to all 226 of you, asking some pretty fair questions. Have you ever received funds, directly or indirectly, from Open Society? How many of their events have you attended? Could you please give us a list of the meetings of all the representatives, including George Soros yourself? And I think this Parliament should now set up a special committee to look into all of this. And I say that because I fear we could be looking at the biggest level of international political collusion in history. Bueno, pues ese era el vídeo. Espero que a más de uno que seguís este canal os haya gustado, porque creo que sobran los comentarios de lo que se dice en ese vídeo y que quizás sí apunta a cosas que, aunque no veamos en medios masivos de noticias, siguen estando ahí sin preguntas, o mejor dicho, sin respuestas sobre si realmente hay alguien que financia movimientos políticos en Occidente y que no se habla de ellos como esa amenaza que está provocando todos los movimientos sociales que hemos visto en los últimos años en Europa, y no solo en Europa, sino fuera de Europa, que sí tienen manos claras de financiación y que, sin embargo, no se mencionan, pese a que son mucho más fáciles de rastrear y de buscar responsables. Bueno, seguimos ya y pasamos ahora a la parte de mercado, a la parte bonita en la que tratamos de generar rendimientos positivos. En este caso, hablo del pullback en el futuro del dólar, ese hombro cabeza a hombro que, a ver que nos vamos, ese hombro cabeza a hombro que sí se acercó, bueno, hizo un pullback de hecho demasiado fuerte. Habíamos hablado de un pullback en esta ruptura para continuar alcista, lo hizo, está arrancando ahora el movimiento alcista, por lo tanto esperamos que esta semana sea fuerte el dólar, y mientras tanto, ¿qué vemos? Ese movimiento en el euro dólar, el par estrella que llegó a alcanzar, fijaros qué bien cumple esos rangos de precio que están muy definidos desde hace semanas ya, están ahí, ese rectángulo azul que tenéis en pantalla está desde hace semanas, sin embargo, ha sabido soportar muy bien esa zona de máximos que llegó a hacer el euro dólar. ¿Veis cómo primero las velas me cierran en el 50% que teníamos definido? 1.1780, 1.1795, comenté con algunos de vosotros en privado, amigos y demás por redes sociales, y luego lo que vi fue que efectivamente dilatándolo llega al 1.1880, pero vuelve a ceder, vuelve a caer, y ahora ¿qué vamos? Ahora vamos a ese 1.1725, 1.1720, en el que esperamos que si acaba cediendo vaya a reunirse, a aproximarse a la media de 200, ¿vale? Ahí abajo, que sería en el entorno del 1.15 aproximadamente, 1.15, 1.1525, incluso el 1.1475, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque este sería un nuevo rango en el que entraríamos. Pero el objetivo es que llegue a ser hacia 1.15, 1.1525, ¿vale? Eso en euro dólar, seguimos. Me voy al euro AUTSI, y en el euro AUTSI hablábamos hace una semana de una cuña que se rompería, que tendría que consolidar y que luego el objetivo sería una proyección alcista. ¿Qué ha pasado? Pues que efectivamente, por fin, ese movimiento que ha tenido el AUTSI, en el euro AUTSI nos ha dado un impulso alcista en el euro contra el AUTSI, lo veis ahí, ¿vale? Y bueno, una victoria más, un objetivo claro alcanzado desde brújula de mercado. Para los que lo vais siguiendo, espero que este euro AUTSI hayáis sabido sacarle partido. Esa cuña que habíamos publicado se ha cumplido. En el caso de la libra AUTSI hablábamos de que es una figura en el largo plazo bastante bajista, pero que en el corto plazo requerirá coger más impulsos y seguir subiendo, ¿vale? Incluso comentábamos también una cuña alcista en esto en el corto plazo. ¿Qué ha ocurrido? Que efectivamente ha sido subiendo, ¿vale? No es tan espectacular, también hay que considerar el periodo que estamos viendo de velas, que es superior al anterior, pero sí nos ha dado un buen recorrido. Bastantes pips le hemos sacado a este movimiento porque no solamente ha cumplido con el objetivo de llegar a ese primer nivel, sino que parece que se dirige hacia el siguiente. Por lo tanto, es otro objetivo más que teníamos predefinido y que se ha terminado alcanzando, ¿vale? Un primer objetivo tocado y camino de un segundo, ¿vale? En el Libra AUTSI. En el euro Libra, objetivo alcanzado. Y saltamos AUTSI contra dólar, volvemos a la carga con el dólar y aquí explico el porqué. Con el debilitamiento que dio la semana pasada del AUTSI, que ha caído bastante, ha aguantado los mínimos del AUTSI contra dólar. Es decir, el AUTSI, pese a comprar menos dólares,
ha aguantado los mínimos que tiene en el largo plazo desde enero 2016, esa tendencia alcista que inició. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que primero podría abandonar todo este rango, que esta es la parte más golosa que tiene esta operación en el largo plazo, que si dejase atrás los rangos que tiene en el largo plazo y se fuese al 1,7650, 1,77, pues bueno, a partir de ahí proyectaría bastante recorrido alcista, ¿vale? Pero por lo pronto lo que me doy cuenta es que el AUSI sigue aumentando el valor contra el dólar, aprovechando la vida del dólar, y que por lo tanto me invita a tener posiciones abiertas, en este caso alcistas, con stops bien definidos por debajo de los últimos niveles que tenemos, y todo por ganar, es decir, todo por recorrer al alza, porque podemos alcanzar un 50% del movimiento, porque podemos alcanzar la media de 200, porque podemos alcanzar el techo de rango. Digamos que tenemos todo por recorrer en este rango al alza y poco por debajo de riesgo en el caso de que violásemos el precio, nos salimos y punto, ¿vale? Por lo tanto, desde un punto de vista de gestión de riesgo es una operación bastante interesante en el swing trading. Pasamos ya a renta variable y el S&P 500, lo que tratábamos antes de la colusión de los rusos, el programa fiscal de Trump, las dificultades de la curva de tipos americana, que se traducen en lateralidad del S&P 500, que no ha hecho absolutamente nada desde la semana pasada. Si bien bajábamos, fijaos cómo los rangos que tengo predefinidos de la semana anterior siguen estando ahí, no se mueven, ¿vale? 25.60, 25, los 26, o sea, 25.60 o 2.600 puntos. Estamos ahí y no nos salimos y ahí nos mantenemos enganchados. Aplanamiento de la media de 55. El precio lo único que está haciendo es coser a un lado y a otro de compra y de venta esa media. No hay tendencia clara en el corto plazo. La semana anterior, esta semana, tiempo perdido para la renta variable americana, ¿vale? Y de ahí vamos a seguir hasta que no haya definición. Alemania, en este caso, lo que vemos es que con un gráfico de largo plazo se ve perfectamente. La semana pasada hablábamos de que podía haber un rebote, ¿vale? Es vuelta a los 13.000 puntos, que era un pullback, y que de ahí aprovechar para comprar porque podía volver a subir. Ya está subiendo, tenemos esa pedazo de vela verde, ¿vale? Pero a tal hora incluso los niveles del 13.000, ¿eh? Rompió los 13.000, los violó y rebotó y entró bastante dinero, pero no, llega a los 13.000 en esta zona, es donde tenemos que pelearlo y que tiene que romper para continuar alcista. Y pasamos directamente al IBEX 35, ¿vale? Que ya es el último mercado que vamos a ver hoy, en el que os he marcado sencillamente, yo ya comenté la semana anterior ese rango que creo de 9.600, 9.300, que estaría en esta zona. Creo que en el largo plazo se ve claro que estamos dentro de una zona como esta y que es difícil superarla, pero también es cierto que me he encontrado con que tenía esta tendencia marcada ya en gráfico, no recuerdo de qué, pero encajaba perfectamente con la mecha que ha dejado esta vela y con ese ligero rebote que ha pegado las últimas horas el IBEX al llegar por debajo de la zona de 10.000, que no deja de ser también lo que dijimos la semana anterior, que entraban 10.000 cada vez que se violaba, o sea, entraba compras cada vez que se violaban los 10.000 puntos, que lo importante era mantenerlo por encima de 10.000 y de momento el IBEX 35 sigue peleando por estar por encima de los 10.000. Creo que en parte lo que le lastra es el tema de Cataluña y que por lo tanto se mantiene cierta solidez mientras no vaya a peor este asunto y acabará resolviéndose y entonces claro lo que hará será pegar una subida bastante fuerte al mercado español, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Tenemos el calendario por aquí esta semana para que no se despisten aquellos que no soléis seguir los eventos. Acordaos, tenemos, a ver, lo más importante que hay de esta semana son las actas de la Reserva Federal que están por aquí miércoles. Aquí están actas de la reunión de la Reserva Federal a las 8 de la tarde, ¿vale? Luego tenemos el PIB de Alemania el jueves, que podría influir en el euro. Actas de la reunión de política monetaria del BCE también el jueves. Por lo tanto, política monetaria, tanto miércoles como jueves, americana y europea, eso es principalmente lo que creo que puede influir, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que os dé bien la semana en cuanto a operativa y espero vuestros comentarios. Un saludo. Chao.